Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El equipo de Boston Celtics ha estado bastante envueltas en las últimas horas dentro de algunos traspasos. Han concretado algunos movimientos, nada súper rimbombante ni espectacular, pero algunos jugadores de rol bastante interesantes y han hecho algunas movidas, digamos, salariales que han sido también bastante importantes en este sentido y que no quería dejar de comentar. Así que bueno, sin más dilación, comencemos de una vez, no sin antes, como siempre, like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón. Y empecemos hablando un poquito del primer traspaso, o del último traspaso más bien, el primero en tiempo, digamos, yendo de ahora hacia atrás, que fue el traspaso de Boston Celtics y Dallas Mavericks. Boston envía al equipo de Dallas ni más ni menos que a Moses Brown, un Moses Brown que había llegado al equipo proveniente del traspaso, ustedes recordarán, por Horford, en el que estuvo también por allí Kemba Walker. No llegó a jugar ni siquiera un minuto, o sea, en el equipo de Boston, Moses Brown. Una pena realmente, pero bueno, era un jugador que realmente Dallas lo pidió, digamos. Así que bueno, Celtics termina mandando a este jugador al equipo de Dallas. Y el equipo de Boston se lleva al fin y al cabo a Josh Richardson, un jugador que realmente le puede dar también bastante dividendo al equipo de los Celtics. Así que hablemos un poquito de este traspaso antes que nada. A ver, Josh Richardson es un jugador que defensivamente realmente hace un muy buen trabajo, es muy bueno en este sentido. Es un muy buen ball handler también, se podría decir. Josh Richardson es un jugador que maneja muy bien la pelota, maneja muy bien los tiempos del equipo, y esto obviamente puede llegar a ser muy pero que muy interesante. En la última temporada Josh Richardson ha promediado unos 12,1 puntos, 3,3 rebotes, 2,6 asistencias. No ha tirado del todo bien de 3 puntos, pero es un jugador que tira más o menos decentemente en líneas generales. Ustedes verán por allí, tira aproximadamente un 35,8% a lo largo de su carrera. Muy buen tirador también de tiros libres, esto siempre obviamente importante. Tiene un buen tiro en general, digamos, el porcentaje de tiro de campo efectivo, digamos, para un guard como es él, es bastante interesante también. Y como les decía, defensivamente es un jugador de verdad espectacular. Creo yo que le puede llegar a venir bastante bien a Boston. Es un jugador que realmente no ha tenido últimamente sus mejores temporadas. La verdad que en el equipo de Dallas ha sido un fiasco, por decirlo mal y pronto, digamos. Y en el equipo de Filadelfia tampoco funcionó de la mejor manera. Yo creo que él fue de este modo porque tanto el equipo de Mavs como el equipo de Filadelfia ya tenían por allí en Luka Doncic, por allí en Ben Simmons, los ball handlers del equipo. En estos Boston Celtics yo creo que Richardson va a tener más la pelota en sus manos, y cuando mejor rinde Richardson es cuando tiene la pelota en sus manos, es cuando toma decisiones, es cuando asiste, es un tirador a pie firme bastante interesante también, es un muy buen defensor. Entonces yo creo que se va a complementar muy bien, porque justamente las estrellas que tiene Boston, como son tanto Tatum como Jaylen Brown, no son jugadores que realmente necesitan la pelota en sus manos todo el tiempo. Entonces Richardson en ese esquema se va a sentir mucho más cómodo y va a poder brillar de una muchísimo mejor manera. Por eso yo creo que este es un buen traspaso para el equipo de Boston Celtics, siendo que además se lo lleva casi gratis, porque realmente dio apenas a Moses Brown. Un Moses Brown que de todas formas no iba a tener demasiados minutos dentro de la rotación del equipo de Boston, porque Boston ya está por allí con Horford y con el propio Robert Williams, ya tiene más o menos la rotación de internos establecida. Entonces no hay demasiado problema por allí tampoco. Moses Brown sí que es una pérdida que a mi parecer, o sea, podía haber rendido, era un jugador que tenía cierto futuro, pero realmente no es que Boston se va a echar las manos a la cabeza, y se llevan en Josh Richardson un jugador bastante interesante. Hay que decir además que a Boston se le estaba terminando una excepción de traspaso que tenían por allí, porque se le iba a vencer bastante prontamente, y si no la usaba se iban a quedar sin la posibilidad de usarla luego en un eventual traspaso. Entonces también en este sentido es una buena opción para el equipo de Boston, que además, bueno, hizo movimientos interesantes. Boston sigue por debajo del impuesto de lujo, lo que le da también una cierta flexibilidad en este sentido para la agencia libre. Entonces yo creo que fueron movimientos inteligentes que hizo Boston. Como les decía al principio del video, nada espectacular, nada rimbombante, pero aún así, movimientos que realmente pueden venirle muy bien al equipo de los Celtics. Y hablando de Mavs, de Dallas Mavericks, decir que, bueno, Moses Brown es un jugador que me gusta un montón. Yo creo que realmente han dado un salto de calidad en este sentido en la rotación de internos. Porque, a ver, el equipo de Dallas tenía por allí a un Powell, tenía por allí, bueno, veremos qué pasa con los agentes libres que tienen, pero realmente no tenían muchos internos.
y menos de las características de Moses Brown. Moses Brown es un buen protector de pintura, un pivot súper atlético, de esos que bajan rebotes, de esos que necesitas siempre como para, bueno, estar por allí, digamos, y molestar un poquito a los penetradores del equipo contrario, como para tomar los rebotes que andan en la vuelta. Tiene un muy buen contrato Moses Brown para el equipo de Dallas, porque gana apenas 1 millón y pico al año, y tiene contrato todavía por 3 años más, o por 2 años más, contando este que se nos viene ahora, ganando siempre a raíz de 2 millones y poquitito. Entonces es un traspaso espectacular para mi gusto para Dallas, que tienen al fin y al cabo un jugador súper joven, porque como ustedes ven por allí, 21 años y 292 días, o sea, ni siquiera cumplió 22 años aún. Entonces, en este sentido, obviamente es un jugador que le puede venir muy bien para el futuro de Dallas. Es un jugador que puede paliar un poco las carencias defensivas que tenía Dallas en la pintura, jugador con movilidad y jugador con mucha transición, además, jugador que puede llegar rápidamente al otro lado. Yo creo que en el estadio de los Dallas Mavericks y con Luka Doncic de base van a llover los alley-oops también en el equipo de Dallas, cosa que hasta ahora realmente no le podían sacar demasiado provecho, porque Dallas tenía por allí en Powell, en Maxi Kleber, en Porzingis, son todos pivots, o todos internos más bien, muy como toscos, digamos, no con demasiada movilidad, no con demasiada transición. Y Moses Brown en este sentido es mucho más rápido, es capaz de llegar de un lado al otro de la cancha muy rápidamente, es muy atlético. Y creo yo que se podría beneficiar un montón de esto, de verdad, el equipo de Dallas Mavericks. Así que bueno, veremos qué otros movimientos hacen. Pero para el equipo de Dallas fue todo ganancia, porque en primer lugar se llevan a un Moses Brown que le puede rendir muy bien de cara a los próximos años. Y además, obviamente, se están sacando a Richardson, cosa que bueno, en el equipo de Boston, llevarse un contrato de 10 millones está bueno, porque tienen cierta movilidad, digamos, como para mover ese contrato y conseguir cosas que Boston quizás quiera tener un poco más, si es que Josh Richardson no les termina de convencer a lo largo de temporada. Pero para un equipo que está tan por debajo del tope salarial como lo es el equipo de Dallas Mavericks, sacarse ese contrato de 10 y casi 11 millones de Richardson, la verdad es que le viene muy bien. O sea, le da una flexibilidad, porque Dallas ahora mismo está, como les digo, muy por debajo del tope salarial. Van a tener como 30 y pico de millones de dólares para gastar en la agencia libre, cosa que no tendrían si estuviera Richardson, tendrían 10 millones menos. Entonces, obviamente, son muy buenas noticias para Dallas, que se arma muy bien también de cara a la próxima temporada. Y veremos qué hacen con ese espacio libre que tienen. Pero este no fue el único traspaso que hubo en las últimas horas que involucró al equipo de Boston Celtics, porque también los Boston Celtics se han llevado a Chris Dunn. Un Chris Dunn que realmente puede llegar a rendir bastante bien en el equipo de Boston, y que puede hacer cositas también interesantes. Y hay que decir además que se sacaron de arriba, entre comillas, ni más ni menos que a Tristan Thompson. Entonces, en este sentido también fue ese un muy buen movimiento del equipo de Boston Celtics. Les voy a relatar, digamos, cuál fue el movimiento en sí. El equipo de Boston se lleva a Chris Dunn, una segunda ronda de Atlanta y Bruno Fernando. El equipo de Sacramento Kings, como ustedes estarán viendo por allí en la foto, se llevan a Tristan Thompson, y el equipo de Atlanta Hawks se lleva a DeLon Wright. Realmente es un traspaso en realidad para 3 equipos que realmente medio que solapan carencias de los 3 equipos. Porque a ver, empecemos por el equipo de Boston Celtics. Chris Dunn es un jugador que la verdad le viene muy bien al equipo de Boston. Boston estaba buscando, digamos, porque uno sospecha que el equipo de Boston en la posición 3, 4 y 5 ya está bien, o sea, y en la posición 2 también, o sea, uno sospecha que Marcus Smart va a seguir siendo el escolta del equipo, Jaylen Brown será el 3, Tatum será el 4 y Horford será el 5, así que bueno, en ese sentido uno ve que el equipo de Boston está medio armado. Lo que necesitaban eran algunos perimetrales más y gente con capacidad de mover la pelota un poquito, y Chris Dunn en este sentido es un jugador que, bueno, es un base que puede armar un poquito de juego, digamos, no es su especialidad, pero como jugador defensivo la verdad que es espectacular. Ellos han salido de un Kemba Walker que realmente era un jugador que tampoco armaba muy buen juego, pero era un gran anotador. Pero defensivamente también hay que decir que Kemba no hacía gran cosa. Chris Dunn capaz que no es un anotador de las características de Kemba Walker, muy lejos realmente de eso. Es un jugador en ofensiva que deja incluso un poco que desear. Pero realmente en el costado defensivo es un jugador que lo puede hacer de verdad muy bien. El paso de Chris Dunn por Atlanta fue súper pobre, la verdad. Apenas si jugó, y los partidos que jugó lo hizo francamente bastante mal. No ha tenido oportunidades de hacer prácticamente nada, pero yo creo que en el equipo de Boston puede llegar a ser un jugador interesante nuevamente. Y más importante, en el equipo de Boston, un Tristan Thompson que no había tenido prácticamente demasiadas oportunidades últimamente tampoco. Porque bueno, si bien estaba en la rotación, lo estaba porque no quedaba otro.
otra, digámoslo claro, porque con la llegada de Horford, Tristan Thompson ya no iba a tener minutos en el equipo de Boston Celtics. El que iba a jugar iba a ser Horford, el que iba a ser suplente iba a ser Robert Williams, y Tristan Thompson la verdad que quedaba ahí enganchado y cobrando un salario bastante alto para lo que ofrece Tristan Thompson en cancha. Tristan Thompson iba a tener, o tiene aún, un salario de 9,7 millones al año. Es un montón. Chris Dunn gana aproximadamente la mitad. Boston se ahorra un dinero por allí, lo que hace que Boston esté aún por debajo del impuesto de lujo y le da una cierta flexibilidad en este sentido también. Se están llevando además una excepción de traspaso en este movimiento. Se están llevando también una segunda ronda y se llevan a Bruno Fernando. La verdad es que como traspaso en general para Boston, como les dije al principio del video, no es nada espectacular, no es nada rimbombante, pero la verdad es que es un buen movimiento para el equipo de Boston. ¿Quién se lleva al fin y al cabo a Tristan Thompson? Bueno, se lo lleva al fin y al cabo Sacramento Kings. Sacramento se termina llevando un Tristan Thompson que puede ser importante para ellos también. Ryan Holmes está por allí, que no se sabe si continúa, si cambia de equipo, dependerá mucho de las ofertas que tenga, todas estas cuestiones. Y a partir de eso uno puede llegar a sospechar que Tristan Thompson puede solapar, digamos, las carencias internas que pueda llegar a tener el equipo de Sacramento Kings. El equipo de Sacramento dio por Tristan Thompson a DeLon Wright. Vamos a hablar después de DeLon Wright, pero realmente creo que está bien. A ver, DeLon Wright es un jugador que a mí me gusta un montón. Creo que podría haber rendido muchísimo en Sacramento. Pero con Davion Mitchell en Sacramento, la rotación de guardias, digamos, es como que ya está bien. Ya hasta demasiado tienen, diría yo. DeLon Wright estaba por ahí en la vuelta también. Y realmente se lo sacan de encima, entre comillas, por un Tristan Thompson que realmente le viene muy bien. O mejor al menos que DeLon Wright al equipo de Sacramento. Como les decía anteriormente, Sacramento muchos internos no tienen. Y si se le va a Ryan Holmes, Tristan Thompson puede ser un buen pivot titular, digamos, de rol, de rotación, como para el equipo de Sacramento Kings. Puede cumplir la función, puede hacerlo decentemente y puede tener minutos de calidad en ese equipo. Y como plan B, digamos, tener allí a Tristan Thompson como teniéndolo, que tiene contrato de un año nada más, tampoco es que te condiciona nada. Por si se te va Ryan Holmes, por si no podés igualar una oferta enorme que tenga Ryan Holmes, me parece una muy buena opción para el equipo de Sacramento Kings. Y en el hecho de que el equipo de Atlanta se ha llevado a DeLon Wright, la verdad es que me parece una opción extraordinaria también para el equipo de Atlanta. DeLon Wright es un muy buen defensor, es un jugador que realmente puede llegar a ser bastante importante en el esquema de Atlanta. Atlanta tiene por allí un Trae Young, que obviamente todas sabemos la ineficacia defensiva que tiene, lo que le cuesta en ese sentido. Y DeLon Wright es un jugador que defensivamente ayuda un montón, que además tira bastante bien de 3 puntos también, tira bien de tiro libre, rebotea bastante bien, tiene la capacidad también como para asistir de muy buena manera. Seguramente al equipo, además de Atlanta, se le va a terminar yendo ni más ni menos que Lou Williams. Así que bueno, Lou Williams era un jugador que realmente rendía bastante bien, trayendo puntos desde el banco. Entonces la rotación de Atlanta se veía como que un poquito iba a estar quedando ahí medio flojita en materia de perimetrales. Y realmente DeLon Wright, como para venir desde el banco, como para dar descanso a Trae Young, como para dar descanso a Bogdanović, es un jugador que realmente lo puede hacer de verdad muy bien. Se puede convertir, creo yo, en el sexto hombre incluso de este equipo de Atlanta y darle oportunidades, digamos, tanto a Trae Young como a Bogdanović de descansar sin que el equipo lo resienta esto tanto. Así que bueno, es un muy buen traspaso también para el equipo de Atlanta, que creo que termina llevando el mejorcito jugador. Si uno ve al fin y al cabo lo que dieron y lo que recibieron todos, creo que el equipo de Sacramento Kings es el que está recibiendo, entre comillas, lo peorcito quizás, aunque para tapar una carencia igualmente Tristan Thompson viene muy bien. Lo de Atlanta me gusta también un montonazo, y lo de Boston Celtics, bueno, se están llevando también algunos jugadores que pueden llegar a rendir en cierto movimiento por un jugador que no iba a jugar, y se llevan de ya para una segunda ronda, digamos, no está mal tampoco. Es un buen movimiento, es un traspaso en el que ganan los tres equipos, la verdad. Un traspaso, como les dije, bastante gris si se quiere, porque no involucra jugadores de un nivel superlativo ni nada por el estilo, pero un traspaso que tapa carencias de los tres equipos en cuestión. Así que a partir de esto a mí me da la sensación de que fue un muy buen traspaso para todos, y que se están moviendo bien los equipos de cara a la agencia libre. Hasta el momento al menos no hemos visto nada raro, no hemos visto nada como para llevarnos las manos a la cabeza. Hay ningún traspaso que realmente nos haga pensar de que, bueno, ¿qué está haciendo esta persona? Entonces, por ahora bastante bien la vamos llevando. Y realmente, como les digo, fue un traspaso que me parece correcto para todas las partes. Tanto el de Richardson,
como el de Chris Dunn para Boston, con todo lo que ha repercutido en todo el resto de equipos que han estado en la vuelta. Así que bueno, este fue mi análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas en materia de traspasos confirmados, sobre todo estos traspasos que han involucrado a los Boston Celtics, de un Brad Stevens que se ha estado moviendo bastante, la verdad, porque Boston ha estado muy quieto en los últimos años en general. Brad Stevens parece romper un poquitito con esa cuestión, más allá de que ninguno de los traspasos fue gran cosa, pero de todas formas está bueno que el equipo de Boston se mueva en búsqueda de nuevas cuestiones, así que a partir de eso me da la sensación de que están muy bien Boston Celtics en este sentido. Y bueno, veremos qué sucede con el futuro también de esta franquicia y qué otros movimientos hacen, porque seguramente que algo más van a terminar haciendo al fin y al cabo. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, se agradece like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montonazo. Muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima.